Cuando somos jóvenes, hacemos cosas que jamás imaginamos tener el valor de hacer. Algunas por amor, otras por desesperación. Pero todas nos dejan cicatrices que el tiempo no borra. Hoy te voy a contar lo que me pasó cuando todavía era una chamaca con el alma cansada y los pies descalzos. Me llamo Camila. Hoy tengo 76 años. He enterrado a quienes más amé, he perdonado cosas que nadie debería, y he sido fuerte cuando todo en mí quería romperse. Pero lo que voy a contarte ahora es una herida que me acompañó durante décadas. Porque a veces, una hace lo que tiene que hacer, aunque eso signifique traicionar sus propios principios. Nací en Oaxaca, en un pueblito entre montañas que huelen a tierra mojada cuando llueve. Ahí las casas son de adobe, bajitas, y en las ventanas cuelgan cortinas de encaje hechas a mano. Me crió mi abuelita, una mujer de voz dura y corazón de maíz, junto con mi hermana Valentina, que en aquel entonces apenas tenía 13 años y unos ojotes que brillaban como estrellas. Soñaba con ser maestra, aunque el hambre ya le empezaba a quitar el ánimo. Nuestra vida era humilde, pero no nos faltaba cariño. Lo que sí nos faltaba, y mucho, era dinero. Mi abuela estaba enferma, necesitaba medicinas caras. Yo hacía artesanías con piedras y plumas, y las vendía en el tianguis del centro. También limpiaba casas de vez en cuando. Pero nada alcanzaba. Nunca alcanzaba, y fue en una de esas mañanas de estómago vacío y cielo nublado, que encontré un papel doblado en el fondo de la canasta del mercado. Decía algo así como: se busca mujer joven, sana y discreta. Alta recompensa. Absoluta confidencialidad. El corazón me dio un brinco. No decía más, pero yo entendí. Lo arrugué y lo tiré. Al día siguiente, lo desarrugué, llamé. Me contestó una mujer con acento del norte, educada pero firme. Me preguntó la edad, la salud, si era madre. Me explicó que era un contrato de gestación subrogada. Un embarazo para otra pareja. Me dijo que el acuerdo era legal, confidencial, y que pagaban suficiente como para cambiar la vida entera. La mía. Y la de mi familia. Me reí nerviosa. Luego lloré. Luego colgué, pero ese teléfono no dejaba de quemarme en la mano los días siguientes. Pensaba en mi abuela tomando té en vez de sus medicinas. En Valentina, repitiendo que quería terminar la secundaria aunque ya no tuviera zapatos. Pensaba en lo que era correcto. Y en lo que era posible. Acepté, no dije la verdad. Les conté que iba a trabajar como cuidadora de una señora rica en Monterrey. Fue una mentira que me tragó el alma, pero prefería eso a ver a mi hermana abandonar la escuela o a mi abuela muriendo sin tratamiento. Me dieron un celular nuevo, firmé papeles que no terminé de entender, y me citaron para una entrevista con la pareja. El apellido me asustó: Domínguez. Todo el pueblo había oído de ellos. Dueños de fábricas, hoteles, empresas. Alejandro Domínguez y su esposa Regina del Valle. Gente de mansiones enormes, carros lujosos, escoltas y secretos. El chofer llegó en un coche negro, con vidrios oscuros. Me subí temblando. En el camino miraba por la ventana y sentía que me alejaba no solo de mi casa, sino de mí misma. Pasamos cerros, casitas de adobe, y caminos polvosos. Mi pueblo se hacía pequeño en el espejo retrovisor, y mientras el carro subía por las calles elegantes de Monterrey, yo pensaba en todo lo que una hace cuando el amor y el hambre se cruzan. No lo sabía entonces, pero ese contrato no solo iba a cambiar mi vida. También iba a poner a prueba todo lo que yo creía sobre el amor, la dignidad. Y lo que significa ser madre. Asterisco, si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, regálame un like. Eso ayuda muchísimo al canal y me muestra que quieres seguir escuchando relatos reales como este. Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien por completo. Gracias por estar aquí. Y por escuchar con el corazón. Yo no sabía cómo vestirme para conocer a gente que tiene más dinero del que yo podría imaginar. Me puse una blusa limpia, planchada con el calor de una olla porque no teníamos plancha eléctrica, y una falda larga que me cosió mi abuelita cuando cumplí 18. No sabía si me veía humilde o ridícula, pero era lo mejor que tenía. El coche se detuvo frente a un portón blanco más grande que toda mi casa. El chofer bajó sin decir palabra y abrió la puerta. Yo bajé con las piernas temblando, con
el corazón encogido como si fuera a una entrevista para vender mi alma. Una mujer con uniforme negro me recibió en la entrada. Me dijo su nombre, Josefina, pero no logré retenerlo. Me condujo por un pasillo largo, con cuadros dorados en las paredes y un aroma a flores frescas que no supe identificar. Todo era demasiado blanco, demasiado brillante. Ni en sueños me había imaginado un lugar así. Entramos en una sala amplia, con ventanales que daban a un jardín impecable. Y ahí estaban ellos. Alejandro Domínguez estaba de pie, junto a una chimenea apagada. Alto, moreno claro, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una mirada que no podía descifrar. Parecía estar ahí, pero también muy lejos. Como si su cuerpo estuviera presente pero su mente se escondiera en otro lado. Regina del Valle, su esposa, estaba sentada en un sillón de piel color crema. Era hermosa. Elegante de una forma que dolía. Labios delgados, nariz perfecta, vestida como si acabara de bajar de una pasarela. Sus ojos eran dos cuchillas frías. Me miró de arriba abajo como quien observa una prenda en oferta. Camila, ¿verdad? Dijo sin sonreír. Asentí con la cabeza. No me salía la voz. ¿Te ves sana? ¿Cuántos años tienes? 23, contesté, bajando la mirada. Regina abrió una carpeta y empezó a leer mis análisis médicos, como si yo no estuviera ahí. Alejandro no decía nada. Solo observaba. Y por un momento, sentí que su mirada no era como la de su esposa. Era más humana. Cansada, quizás. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado. Fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. O compasiva. No lo sé, el proceso será discreto, dijo Regina. Tendrás que mudarte aquí, a esta casa. Tendrás vigilancia médica. Dieta controlada, y no podrás salir ni comunicarte con nadie sin autorización. ¿Entiendes? No supe qué responder. Me sentía pequeña, como una hoja llevada por el viento. No era el miedo lo que me paralizaba. Era la sensación de que ya no era dueña de mi cuerpo. Queremos evitar problemas, agregó, sin mirarme. Y tú tendrás una compensación generosa al final del contrato. ¿Estás de acuerdo? Miré a Alejandro, buscando una pizca de apoyo. Él me sostuvo la mirada por primera vez. No dijo nada, pero algo en sus ojos me dio fuerza. Como si, por un segundo, él también supiera lo que se siente estar atrapado. Sí, dije, con voz apenas audible. Regina cerró la carpeta, se levantó, y dijo algo que me quedó grabado. Entonces a partir de hoy, tu única prioridad es nuestro hijo. Esa frase me hizo tragar saliva. No estaba embarazada todavía, pero ya hablaban como si lo estuviera. Como si yo fuera una incubadora. Y nada más. Cuando salí de esa sala, las piernas apenas me sostenían. Josefina me llevó a una habitación enorme, con una cama más suave que cualquier colchón que hubiera tocado en mi vida. Pero no pude dormir. Me acosté de lado, abracé una almohada que olía a perfume caro, y lloré. No sabía si había hecho lo correcto, pero ya no había vuelta atrás. La noche antes de irme, Oaxaca se sentía más silenciosa de lo normal. Como si el aire supiera que algo estaba por cambiar para siempre. El cielo estaba gris, pero no llovía. Había un olor a leña mojada en el patio y mi abuelita, sentada en su sillita de madera junto al fogón, miraba fijamente las brasas como si buscara respuestas ahí. Yo no había tenido el valor de decirles toda la verdad. Solo sabían que me iba a trabajar de cuidadora con una familia rica en el norte. Que el trabajo era bueno, legal y pagaban bien. Valentina me abrazaba cada 5 minutos, como si quisiera memorizar mi olor, mi calor, mi presencia. ¿Vas a volver, verdad?, me preguntó, mientras lavaba su única blusa blanca para el lunes. Claro que sí, hermanita. Esto es temporal, le dije, tragándome las ganas de llorar. No le dije que no sabía cuánto tiempo duraría. Ni que tendría que apagar mi teléfono. Ni que no podría escribirles cartas. No pude. Porque si le decía eso, ella no me dejaría ir. Y yo no tenía fuerzas para resistirme. Mi abuela, que había estado callada todo el día, me llamó.
con su voz ronca, «Camila, ven acá». Me senté junto a ella. Me tomó la mano con sus dedos delgados, duros como ramas secas, y me miró directo a los ojos. «Yo ya viví, mija. Pero tú estás empezando. No dejes que el dinero te robe el alma». «¿Me oyes?», asentí, apretando los labios. No podía hablar. Si hablaba, se me salía el llanto. Ella me conocía tan bien, que no preguntó más. Solo me abrazó. Fue un abrazo de esos que uno no se olvida nunca. Un abrazo que huele a humo, a café viejo y a pañuelo bordado. Me acarició el cabello. Como cuando era niña y me decía que todo iba a estar bien, aunque esta vez ninguna de las dos sabía si de verdad lo estaría. A la mañana siguiente, me desperté antes del sol. El coche negro llegó puntual, como habían dicho. La calle aún estaba vacía. Solo los perros callejeros nos miraban pasar, como testigos mudos de un adiós que pesaba más que una maleta. Valentina me corrió hasta el coche, descalza, con los ojos llenos de lágrimas y una pulserita tejida en la mano. «Toma, para que no me olvides», me dijo, poniéndomela en la muñeca. «Nunca podría», le respondí, y ahí sí, ya no aguanté. Lloramos juntas, como cuando mamá murió. Como cuando se acabó el arroz. Como cuando las niñas fuertes se cansan de ser fuertes. Mi abuela no salió a despedirse. Supongo que no podía verme irme sin derrumbarse. O tal vez no quería que yo la viera romperse. Pero desde la ventana, entre las cortinas de encaje, alcancé a ver su silueta quieta. Rezando con un rosario en la mano, el coche arrancó. Miré mi pueblito por la ventana mientras nos alejábamos. Las calles empedradas, las señoras barriendo con escobas de palma, los niños corriendo sin zapatos, el puesto de tamales humeando en la esquina. Todo eso me dolía como si me lo arrancaran del pecho. Después de unas horas, llegamos al pequeño aeropuerto. Era un lugar humilde, nada que ver con los grandes aeropuertos de ciudad. Pero ahí, esperándome, había un avión privado. Blanco, brillante, inmenso. Nunca había visto algo así de cerca. Me subí con el corazón apretado. Dentro del avión, todo era de cuero, madera pulida y silencio. Me ofrecieron agua con gas, pero no quise nada. Solo miraba por la ventanilla, viendo cómo la tierra se hacía pequeña. A medida que el avión despegaba, sentí que una parte de mí se quedaba allá abajo. Con mi hermana, con mi abuelita, con mi casa de adobe y las risas compartidas en medio de la pobreza. No sabía a dónde iba, pero sabía que ya no había forma de volver siendo la misma, y mientras el cielo se abría frente a mí, y el mundo se hacía más y más lejano, me repetía en silencio: «Hazlo por ellas, Camila. Hazlo por amor. Por necesidad. Pero que nunca se te olvide quién eres». Asterisco. Cuando el avión aterrizó en Monterrey, sentí que me faltaba el aire. El clima era distinto, el cielo más pálido, el viento más seco. Desde la escalerilla del avión, pude ver carros lujosos esperándonos al pie de la pista. Todo parecía una película, pero yo no era actriz. Era la invitada incómoda, la que nadie espera. Me subí al coche que me asignaron, un vehículo negro, brillante, con asientos de piel que olían a nuevo. El chofer no hablaba. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las calles cambiaban, de barrios con tiendas pequeñas, a avenidas amplias llenas de anuncios de marcas caras, hasta que llegamos a San Pedro Garza García. Nunca en mi vida había visto casas así. Eran palacios, rodeados de jardines perfectos, con cercas de hierro forjado, cámaras en cada esquina y portones automáticos que se abrían como si uno no existiera. Ahí, entre árboles bien podados y fuentes decorativas, se alzaba la mansión de los Domínguez. Era blanca, enorme, silenciosa como un hospital, pero con alma de museo. Al bajarme, mis sandalias hicieron un ruido torpe contra el mármol de la entrada. Llevaba una blusa sencilla, de manta bordada, y una falda que ya me quedaba un poco floja de tanto estrés. Y ahí me di cuenta que todo en mí desentonaba. Una mujer joven, vestida de uniforme gris con un moño impecable, me recibió. No sonrió. Me pidió que la siguiera y yo obedecí como niña en su primer día de escuela. Atravesamos un pasillo largo con columnas blancas, lámparas colgantes de cristal y un aroma a flores importadas que me mareaba. Pasamos junto a una sala decorada en tonos dorados, con muebles que parecían jamás haber sido usados. En una vitrina había jarrones que seguramente costaban más que toda mi casa. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Sin alma. Sin calor, la mujer me condujo a una habitación al fondo del segundo piso.
Abrió la puerta y dijo: «Esta será tu habitación. El baño es privado. El uniforme te lo traerán más tarde. La señora Regina te espera en media hora en el comedor», y se fue. La recámara era como de hotel de 5 estrellas. Cama inmensa. Sábanas blancas, cortinas gruesas, alfombra mullida. Pero todo me resultaba ajeno. Me senté al borde de la cama, con la maleta cerrada entre las piernas. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo una sensación de estar en el lugar equivocado. Abrí la maleta. Saqué una foto de mi abuela con Valentina, enmarcada en una madera tallada por mí. La puse sobre el buró, junto a una lámpara que encendía. Con un solo toque. Me sentía como si estuviera invadiendo un mundo que no me correspondía. Como si cualquier cosa mía fuera a manchar la perfección artificial de ese lugar. Me asomé por la ventana. El jardín era del tamaño de mi barrio. Entero. Tenía una fuente en forma de cisne, arbustos recortados en figuras, y bancas de hierro donde seguramente nadie se sentaba nunca. Allá afuera, un jardinero recortaba el pasto con precisión militar. Todo tenía orden, menos yo. Cuando bajé al comedor, me encontré con Regina. Estaba sentada en una mesa larga como tren de carga. Frente a ella, una ensalada servida con pinzas de plata. Usaba un vestido azul marino, sin una sola arruga. Me miró sin levantar la cabeza, como si ya supiera que no iba a gustarle mi presencia. «Llegaste tarde», dijo, sin disimular su molestia. «Disculpe». Intenté decir: «A partir de mañana, tendrás una agenda. Comidas a las 8, chequeos médicos 3 veces por semana, ejercicio moderado, y llamadas están prohibidas. Aquí no se aceptan distracciones». Yo asentí, sin decir nada más. Ella comía con movimientos lentos, precisos. Como una bailarina de porcelana. A su lado, yo era un bulto de nervios, con las manos sudadas y el corazón a mil. No vi a Alejandro ese día. Y aunque parte de mí lo agradecía, otra parte lo buscaba. Esa noche, me encerré en la habitación y me tumbé en la cama sin quitarme la ropa. Apagué la luz, pero no dormí. Me dolía el estómago. Me dolía el pecho. Me dolía estar tan lejos de mi gente, de mi casa, de lo que yo era. Y entonces me repetí, bajito, como un rezo: «Es por ellas. Por la abuela. Por Valentina. Aguanta, Camila. Aguanta». La primera noche en esa casa no dormí nada. La cama era tan suave que me tragaba. Las sábanas olían a lavanda, los muros eran gruesos, la ventana estaba sellada y aún así, me sentía expuesta, incómoda, como si alguien me estuviera observando. Desde algún rincón invisible. El silencio era tan pesado que se escuchaba el latido de mi propio corazón. Di vueltas y vueltas en la cama. Pensé en Valentina, en si habría calentado los frijoles que dejé cocidos. En mi abuela, si ya estaría dormida o si habría rezado por mí. Pensé en mí misma. Y en todo lo que había dejado atrás. A las 3 de la madrugada, ya no aguanté más. Me levanté, sin hacer ruido, y salí del cuarto. Caminé descalza por el pasillo frío, con la bata puesta encima de mi camisón de algodón. Quería un vaso de agua. Nada más. Pero el miedo de perderme en esa casa enorme me apretaba el pecho. Cuando bajé las escaleras, seguí el débil resplandor que venía de la cocina. Una luz tenue, amarilla, como de farol antiguo. Caminé en puntitas. Y fue ahí que lo vi, Alejandro Domínguez, solo, sentado en una banca de mármol frente a la isla de la cocina, con una taza de café en las manos. No llevaba traje, ni corbata, ni su expresión de estatua. Estaba en pants y camiseta blanca. Casi normal. Se volteó al escuchar mis pasos. «¿No puedes dormir?», preguntó, sin sorpresa en la voz. «¿No?», dije bajito, con pena. Pensé que estaba sola. Él asintió y señaló el termo. «Hay café fresco, si quieres». No sabía si era una invitación o un gesto automático, pero avancé lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía en las sienes. Tomé una taza de porcelana con cuidado, como si fuera a romperse. Sirvió café para mí sin decir palabra. El aroma llenó mis pulmones de golpe. No era como el de olla que hacíamos en Oaxaca, pero estaba caliente, y eso bastaba, siempre. ¿Hay silencio así aquí?, le pregunté, mirando mis manos. «Sí. Regina lo prefiere así», respondió.
Dice que el ruido molesta la energía del ambiente. Traté de reírme, pero solo me salió una exhalación torpe. Él sí sonrió. Un poco, ¿y tú? Me atreví a preguntar. ¿También lo prefieres? Alejandro tardó en contestar. Dio un sorbo a su taza y miró por la ventana. Yo me acostumbré. Pero eso no significa que me guste. Fue ahí, en ese momento, que sentí algo raro. No fue atracción. No fue simpatía. Fue reconocimiento. Como si los dos, por distintas razones, estuviéramos atrapados en esa casa. Él me miró de nuevo. Sus ojos eran diferentes a los de esa mañana. No estaban afilados. Estaban cansados. Humanos. ¿Te sientes cómoda aquí? Preguntó, como si de verdad le importara. Me tomó por sorpresa. Nadie, desde que llegué, me había preguntado eso. No. Respondí, sin pensar. Él soltó una leve carcajada, suave, discreta. Te agradezco la sinceridad. Aquí nadie dice lo que realmente piensa. Nos quedamos en silencio un momento. Solo el ruido lejano del refrigerador y el eco de nuestras respiraciones. Yo no sabía cómo moverme, ni qué decir. Pero tampoco quería irme. Mañana te harán los primeros estudios médicos, dijo finalmente, con tono neutral. Es parte del protocolo, asentí. El café ya se había enfriado. Me puse de pie para volver a mi habitación. No quería abusar del momento. Pero cuando di un paso, Alejandro dijo algo que me detuvo. No dejes que te cambien demasiado, Camila. Me volteé, confundida. Perdón, esta casa tiene forma, pero no alma. Tú sí la tienes. No la pierdas. No supe qué responder. Me fui. Con el corazón lleno de ruido. Subí las escaleras con los ojos vidriosos. Cerré la puerta. Me metí en la cama. Y por primera vez desde que llegué, dormí. Al día siguiente, muy temprano, tocaron a la puerta de mi habitación. Eran las 6 de la mañana. Apenas se había amanecido. Me puse la bata y abrí, pensando que algo malo había pasado. Pero no. Era Josefina, con una bandeja en las manos y una carpeta bajo el brazo. Tu desayuno. ¿Y tus horarios?, me dijo. Sin una sonrisa. El desayuno era pequeño, una porción exacta de papaya, un pan integral sin mantequilla y té de menta. Nada más. En la carpeta venía todo detallado: los alimentos que debía comer, los gramos permitidos, las horas de sueño, los ejercicios que debía realizar, y una hoja titulada Restricciones. Ahí, en letras claras, decía: marca de cruz no llamadas. Marca de cruz no mensajes, marca de cruz no visitas, marca de cruz no salir sin autorización, marca de cruz no comer fuera del menú indicado, marca de cruz no alterar el horario médico. Tragué saliva. Yo sabía que este acuerdo implicaba reglas. Pero no imaginé que se sentiría como una prisión de lujo. Me levanté, me vestí con el uniforme gris que habían dejado en mi closet, parecía ropa de enfermera, y bajé al consultorio que había dentro de la casa. Me hicieron exámenes. Sangre, presión, peso, ultrasonido. Una doctora amable me explicó el proceso de ovulación, el tratamiento hormonal, el calendario. Yo solo asentía. No entendía todo, pero tenía que fingir que sí. Cuando terminé, subí a mi cuarto. En la cama, había una caja con vitaminas, cremas para la piel, y una nota de Regina: cuida tu cuerpo. Es nuestro mayor interés. No decía, cuida de ti. No decía, gracias. Solo eso. Como si mi cuerpo ya no me perteneciera. A la hora del almuerzo, Regina me esperó en el comedor. Me senté frente a ella. Comía ensalada, otra vez. Sin sal. Tenía una copa de agua con limón y una tablet en la que iba revisando correos. No me miró en ningún momento. A partir de mañana, tendrás monitoreo permanente, dijo sin levantar la vista. ¿Monitoreo?, pregunté, confundida. Un brazalete que registra tus constantes vitales. Para asegurarnos de que todo vaya bien. Además, se instalarán cámaras en los pasillos. Es por tu seguridad. Y la del bebé. El bebé ni siquiera existía todavía. Pero ya hablaban como si fuera una empresa, un proyecto. Y yo era solo la incubadora. ¿Puedo hablar con mi familia?, me atreví a preguntar. Regina dejó de teclear. No. Romper el protocolo puede poner en riesgo todo. Tu compromiso incluye confidencialidad absoluta, asentí.
El nudo en mi garganta era tan fuerte que no me dejó tragar ni un pedazo del pescado sin sal que me sirvieron. Pasaron los días. Mi rutina era siempre igual: 06:00 despertar, 6:30 desayuno, 7 exámenes o controles médicos, 9 caminata guiada por el jardín, solo 30 minutos. 10 descanso obligatorio, 12:30 almuerzo, 14 lectura asignada, nada emocional, solo temas neutrales, 16 segunda evaluación, 18 cena, 19:30 a la habitación, 20 luces apagadas, no podía ni prender la televisión. Decían que alteraba el ritmo cardíaco. Solo podía escuchar música instrumental, y solo con audífonos proporcionados por ellos. Cada día sentía como mi identidad se iba borrando poquito a poco. Ya no era Camila la artesana, ni la hermana de Valentina, ni la nieta de la señora Teófila. Era una sombra con uniforme, caminando en silencio por una casa donde no podía reír, ni llorar, ni levantar la voz. Una tarde, me atreví a preguntarle a Josefina: ¿por qué la señora Regina es así? Ella me miró, cerró la puerta con cuidado, y susurró: porque tiene miedo de perder el control. Aquí, el poder lo es todo. No te confíes. Esa noche, me encerré en el baño, abracé una toalla y lloré en silencio. No quería que las cámaras me vieran derrumbarme, y me hice una promesa: puedes quitarme la libertad, Regina, pero no vas a quitarme la voluntad. Habían pasado ya varios días desde mi llegada, y aunque mi cuerpo comenzaba a acostumbrarse a la rutina, mi alma seguía resistiéndose. La casa era grande, pero cada rincón tenía ecos de vacío. Todo era blanco, limpio, caro y frío. Como una galería de arte donde está prohibido tocar o sentir. Una tarde, después de mi caminata diaria, decidí sentarme un rato en la biblioteca. Era uno de los pocos lugares de la casa donde podía estar sola, o al menos sentirme así. Me refugiaba ahí, entre libros gruesos de temas que no entendía, solo por el silencio. Ese día, sin embargo, no duró mucho la tranquilidad. Desde la rendija de la puerta entreabierta, escuché pasos. Luego, voces. No gritos. No insultos. Pero el tipo de tono que corta más que un cuchillo, seco, tenso, venenoso. Me quedé inmóvil. No puedes seguir interfiriendo en todo, dijo Alejandro, con voz baja pero firme. Claro que puedo. Oh, ya. ¿Se te olvidó por qué hicimos este acuerdo?, respondió Regina, con frialdad. No me atreví ni a respirar. Mis dedos apretaban el borde de un libro sin mirar la portada. Esto fue una decisión mutua, añadió él. Pero mutua no significa que seas tú quien mande sobre todo. Ella es una persona, no un objeto. Ella. Yo, es una herramienta, Alejandro, dijo Regina, sin rodeos. Una solución práctica. Y cuanto menos vínculo tengamos, mejor. Silencio, un silencio largo, como una pausa donde uno espera que alguien diga algo que cambie el destino. Pero no lo dijeron. No tienes idea de lo que esto implica para nuestra imagen pública, continuó ella. Ya bastante hemos hecho fingiendo que todo está bien. No puedes permitirte el lujo de encariñarte. Mi corazón se detuvo un segundo. Alejandro no respondió de inmediato. Sentí su respiración desde el otro lado del pasillo. Luego dijo algo que me dejó helada: no estoy encariñado. Pero al menos trato de tratarla como un ser humano. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Luego, pasos que se alejaban. Puerta que se cerraba de golpe. Un portazo sin ruido, pero cargado de furia. Yo seguía ahí, con las piernas temblando, el libro abierto en mis manos y la cabeza llena de ideas que no quería tener, porque me dolía escucharlos hablar así. Yo había aceptado ese trato sabiendo lo que era. Un acuerdo. Una transacción. Nada más. ¿Por qué, entonces? ¿Me molestaba tanto que ella hablara de mí como si fuera un mueble? ¿Y por qué? ¿Por qué sentía algo raro cuando Alejandro me defendía? Esa noche, al bajar al comedor, Regina estaba ausente. Josefina me dijo que cenaría en su habitación. Alejandro, en cambio, estaba en su sitio. No dijo mucho. Pero cuando me senté, me miró a los ojos por un segundo. No fue una mirada larga, ni intensa. Pero bastó, porque en ese instante entendí algo. Había grietas en esa casa perfecta, y yo, sin quererlo, me estaba metiendo entre ellas. Después de esa discusión que presencié sin querer, algo cambió. No fue inmediato. No fue visible. Pero se sentía en el aire. Como si la tensión que antes se escondía detrás de los silencios ahora flotara en cada rincón de la casa. Regina salía menos de su habitación.
Daba instrucciones por mensajes, por notas. No me dirigía la palabra si no era estrictamente necesario, y Alejandro. Él empezó a estar más presente, lo veía más seguido en los pasillos, en la cocina, en el jardín. A veces cruzábamos palabras simples: buenos días, ¿cómo va todo? ¿Dormiste bien? Pero una tarde, mientras leía en la biblioteca, ese lugar que se había vuelto mi refugio, él entró con una taza de café en la mano. ¿Te molesta si me siento?, preguntó. Negué con la cabeza. Sorprendida, se sentó en el sillón frente al mío. Había un silencio suave, cómodo. Los dos mirábamos por la ventana. El jardín estaba bañado por la luz dorada de las 5 de la tarde. Las hojas bailaban con el viento y por un momento, me sentí lejos del encierro. ¿Te gusta leer?, preguntó, rompiendo el silencio. Me gusta, pero no entiendo mucho de lo que hay aquí. Son libros de política, economía, cosas muy serias. Él sonrió. Sí. Muchos de estos ni siquiera los he leído. Están aquí para decorar. ¿Y tú? ¿Qué leías cuando eras niño? Alejandro bajó la mirada. Dio un sorbo a su café. Mi padre no me dejaba leer cosas inútiles. Solo biografías de empresarios, libros de leyes, finanzas. A los 12 ya sabía manejar un balance general. Yo a los 12 apenas sabía escribir sin errores, dije, y me reí bajito. Él también sonrió, esta vez con sinceridad. ¿Cómo fue tu infancia, Camila? Me sorprendió que me preguntara eso. Nadie aquí lo había hecho. Nadie parecía interesado en quién era yo, más allá de mi cuerpo. Fue diferente. Mi mamá murió cuando Valentina era un bebé. Mi papá desapareció. Mi abuelita nos crió con lo que podía. Vendíamos tamales, limpiábamos casas. A veces no teníamos para cenar, pero nunca faltaban abrazos. Alejandro me miró con una mezcla de tristeza y respeto. ¿Y tus sueños? ¿Qué? Querías ser maestra. Como mi mamá. Me gané una beca, pero la rechacé cuando la abuela se enfermó. Valentina era muy pequeña y alguien tenía que cuidar de las dos. Guardó silencio un momento. Eres más fuerte de lo que aparentas, dijo. No. Solo aprendí a no quebrarme cuando todo se cae. Nos quedamos callados, pero esta vez el silencio no pesaba. Era como un descanso. Como si, por unos minutos, dejáramos de ser lo que éramos en esa casa. Él, el empresario millonario. Yo, la joven que vendió su vientre por desesperación. Éramos solo dos personas, intentando entenderse. En un momento, sin pensarlo, él me ofreció su taza. Pruébalo. Este café es de Chiapas, fuerte pero suave. La tomé. Mis dedos rozaron los suyos. El contacto fue breve, pero bastó. Sentí un escalofrío que me obligó a mirar hacia otro lado. Tomé un sorbo. Está rico, murmuré. Nos sonreímos. Una sonrisa tímida, pequeña, pero real. Después de eso, Alejandro se levantó. Gracias por compartir, dijo. Gracias por preguntar. Salió de la biblioteca. Yo me quedé ahí, con la taza en las manos, sintiendo que el mundo se había movido apenas un centímetro. No lo suficiente como para cambiarlo todo, pero sí para no volver al punto de antes. Y esa fue la primera vez que me permití pensar, ¿y si esto no fuera solo un trato? Nunca he sido buena para hablar de mí. Siempre sentí que mis historias eran pequeñas, que lo mío no importaba. Pero esa tarde, después de nuestra charla en la biblioteca, Alejandro empezó a buscarme más seguido. No con palabras bonitas, ni atenciones exageradas. No era un cortejo. Era curiosidad sincera. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Fue una noche de viento suave, en el jardín trasero. Él había salido a caminar, y yo también. Nos encontramos sin planearlo. Caminamos en silencio entre los arbustos bien recortados. Las luces bajas que iluminaban el sendero de piedra, y el olor a jazmín que venía de la cerca. Nos sentamos en una banca de hierro forjado. Él miraba las estrellas. Yo miraba el suelo. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar?, me preguntó. Todo el tiempo, respondí sin dudar. Sonrió. Yo también. Nos quedamos ahí, compartiendo la incomodidad de no encajar en el mundo que otros construyeron para nosotros. Y entonces, sin que él me lo pidiera, sin que yo lo planeara, le conté. Tenía una beca, dije, casi en susurro, para estudiar en Puebla. Pedagogía. Siempre quise enseñar. Era mi sueño desde que era niña,
¿Y qué pasó? Mi abuela se enfermó. Valentina tenía 11. Yo era la única que podía cuidarlas. Y la beca no cubría comida, ni techo. Tenía que mudarme, dejarlo todo. No podía. Alejandro bajó la mirada. ¿Y no pensaste en irte igual? Lo pensé, dije, con un nudo en la garganta. Muchas noches lloré pensando que debía ser egoísta. Por una vez. Pero cada vez que veía a Valentina dormida con la barriga vacía, se me pasaba. Traté de no llorar. Pero no pude. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. No fue solo dejar la universidad. Fue aprender a callar ese sueño, como si nunca hubiera existido. Fue hacerme creer que no lo merecía. Alejandro no dijo nada. Pero puso su mano sobre la mía. No apretó. No acarició. Solo. La dejó ahí, como quien pone una piedra para que el viento no se lleve una carta. Tu historia no es pequeña, dijo después de un rato. Es la más grande que he escuchado. Eso me rompió por dentro. No porque fuera halagador, sino porque nadie me había dicho algo así. Nunca. Ni siquiera yo misma. Él me miró con ternura. No con lástima. No con compasión. Con admiración sincera. Y eso fue peor. Porque en ese momento, sentí que si me quedaba un segundo más ahí, en esa banca, con su mano sobre la mía, iba a enamorarme. Me levanté con suavidad. Buenas noches, señor Domínguez, le dije, usando su apellido por primera vez en días. Buenas noches, Camila, respondió, sin soltarme la mano de inmediato. Subí a mi habitación temblando. No por miedo, sino porque lo que estaban haciendo no estaba en ningún contrato. Y yo, que había llegado a esa casa para sobrevivir, me estaba acercando peligrosamente a sentir algo que no tenía permiso de sentir. Me senté en la cama, apagué la lámpara, y en la oscuridad, recé en silencio. Abuelita, dime si esto es un error. Dime si aún estoy a tiempo de frenar el corazón. Asterisco. Los días siguientes pasaron como en un sueño borroso. Entre análisis, inyecciones hormonales, dietas estrictas y caminatas cronometradas, mi cuerpo se convirtió en un terreno vigilado. Cada célula era monitoreada. Cada latido medido. Pero nada podía prepararme para lo que vendría. Una mañana, antes del desayuno, la doctora me pidió que bajara al consultorio. Su tono era más serio que de costumbre. Pensé que algo había salido mal. Sentí las manos frías y el estómago vacío. Me hicieron sentar. La doctora se acomodó frente a mí con una carpeta en la mano. No sonrió, pero tampoco parecía preocupada. Respiró hondo y me lo dijo. Camila, estás embarazada. Por un momento, no entendí lo que significaban esas palabras. Como si las hubiera escuchado en otro idioma. Me quedé en silencio. Las paredes blancas giraban a mi alrededor. Mi garganta se cerró. Y luego, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Segura?, pregunté, como si todavía pudiera evitarlo. Positivo. Confirmado por sangre. El embrión ya se implantó. Las hormonas están donde deben estar. Todo está avanzando según lo esperado. Me llevó al ultrasonido. Ahí estaba. Un puntito. Una sombra. Una vida que ya no era solo mía. Un contrato que ya no era abstracto. Un corazón diminuto que empezaba a latir dentro del mío. Cuando salí del consultorio, el aire me pareció más pesado. Subí a mi habitación en silencio. No quise almorzar. No tenía hambre. Me tumbé en la cama y abracé la almohada con fuerza. Lloré por mi abuela, por Valentina, por mí, por todo lo que iba a cambiar. Más tarde, alguien tocó la puerta. Me limpié la cara rápido, pensando que era Josefina con alguna instrucción. De Regina. Pero no. Era Alejandro. ¿Puedo pasar?, asentí, sin voz. Entró. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de papel. Me lo dijo la doctora. Quería darte esto, dijo, dejándola sobre la mesita de noche. La abrí. Era una figura tallada en madera, una madre abrazando a un bebé. Pequeña, rústica, delicada, no es nada del otro mundo. Pero pensé que te haría bien tener algo tuyo, dijo. Lo miré. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Él se sentó al borde de la cama, con cuidado de no acercarse demasiado. ¿Cómo te sientes?,
Preguntó. No. Lo sé, dije. Siento miedo, y también esperanza. Y culpa. Todo junto. Es como si tuviera 1000 cosas dentro y no pudiera acomodarlas. Alejandro bajó la cabeza. Parecía luchar con sus propias emociones. No estás sola, dijo finalmente. Lo sé, esto es complicado. Pero yo voy a estar aquí. No solo porque firmamos un papel, sino porque me importa que estés bien. Eso me quebró por dentro. ¿Por qué? Esas palabras, tan simples, nadie me las había dicho nunca. No así. No con esa voz. No con esa verdad. Gracias, murmuré. Nos quedamos en silencio, yo con la figura entre las manos, él con la mirada puesta en el suelo, y en medio, ese nuevo latido. El primero. El que no se ve, pero lo cambia todo. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. Todo cambió después de que me confirmaron el embarazo, no fue inmediato. No hubo gritos, ni discusiones abiertas. Regina no vino a reclamarme directamente. Pero los cambios llegaron uno por uno, como una tormenta que se anuncia con silencio. Primero fueron las cámaras. Una mañana, salí de mi habitación y noté algo distinto en el pasillo. Pequeñas esferas negras en las esquinas del techo, casi invisibles. Me incliné para mirar una de cerca y, al hacerlo, Josefina apareció de la nada. Es parte del protocolo de seguridad, dijo, antes de que preguntara. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz temblorosa. Desde hoy. Por orden de la señora Regina. Después vinieron las visitas al consultorio, 2 veces al día. La doctora ya no sonreía. Hacía su trabajo como si estuviera siguiendo un manual. Sin mirarme a los ojos. Sin calidez, el menú de alimentos se volvió más estricto. Me pesaban todas las mañanas. Me prohibieron los tés que me gustaban, hasta la música instrumental. Fue reemplazada por sonidos neutrales. Ya no podía salir al jardín sola. Solo con supervisión. Una tarde, mientras leía en la biblioteca, Regina entró sin avisar. Su presencia hizo que el aire se congelara. Camila, dijo, con su tono cortante. ¿Sabes qué es un contrato? La miré, sin responder. Es un acuerdo legal. Vinculante. Y con consecuencias. Aquí no estamos jugando a la familia feliz. Tú tienes una función. Y yo tengo expectativas claras sobre cómo debe cumplirse. No entendía a dónde quería llegar. Pero su mirada era la de alguien que quiere aplastar, no advertir. Mi esposo está confundido últimamente. Se deja llevar por emociones que no le corresponden. Y tú, pausó, no estás aquí para generar vínculos. Estás aquí para entregar un bebé sano. Punto. Sentí como si me arrojaran un balde de agua helada. No estoy haciendo nada malo, me defendí, ¿no? Respondió con una sonrisa amarga. Hablar, sonreír, compartir historias personales. Todo eso afecta el proceso. La gestación no es solo física, Camila. También es emocional. Y yo no pienso permitir que interfieras con eso. ¿Vas a sacarme? Pregunté, con rabia contenida. No. No soy estúpida. Eso rompería el contrato. Y costaría millones. Pero sí puedo cortar los privilegios. Y el pago, si no cumples con las condiciones exactas. Me quedé helada. Regina se acercó lentamente. Me habló muy cerca del rostro. No te confundas. Esto no es tu historia. Es la mía, y se fue. Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde que llegué. Sentía que mi cuerpo ya no era mío, pero lo que más dolía era que querían robarme también el corazón. Mi dignidad. Mi humanidad. Alejandro tocó la puerta, pero no abrí. No tenía fuerzas, no quería que me viera así. No quería que pensara que era débil, pero, en el fondo, estaba temblando. ¿Por qué? Regina no solo quería un hijo. Quería destruir cualquier rastro de mí en él. Era sábado por la tarde. Josefina había olvidado cerrar la puerta del salón de reuniones. Algo inusual, porque ella era meticulosa con cada detalle de la casa.
Yo bajé buscando un libro distinto para leer, ya estaba harta de la misma lectura asignada cada día, y al pasar por el pasillo, escuché voces, era Alejandro. Y alguien más. Un hombre. Voz grave, directa. Parecía molesto, me detuve, sin hacer ruido. La puerta estaba apenas entreabierta. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta farsa, Alejandro?, preguntó el hombre. Hasta que el Consejo de Administración deje de vigilar cada paso que damos, respondió Alejandro con cansancio. Es absurdo. Tu matrimonio es una mentira. Regina ni siquiera te soporta, no es tan simple. Hay intereses, imagen pública, contratos con gobiernos. Romper con ella ahora sería arriesgar negocios por los que luché toda mi vida, ¿y entonces? ¿Vas a seguir fingiendo toda la vida? Ahora también con la gestante, Camila no tiene nada que ver con esto, dijo Alejandro, tajante. En ese momento, mi cuerpo se paralizó, fingiendo. Todo este tiempo, ¿no eran un matrimonio real? El otro hombre suspiró. Mira, hermano. Te lo digo por tu bien. No te acerques más a esa muchacha. Porque si se nota lo que estás sintiendo, se acabó todo. Demasiado tarde, dijo Alejandro. Casi en un susurro, el silencio que siguió fue como una explosión muda. Yo retrocedí un paso, me cubrí la boca con la mano y corrí escaleras arriba antes de que me vieran, cerré la puerta de mi cuarto. Me dejé caer al suelo. Y por unos minutos, no supe si reír o llorar, todo cobraba sentido, la frialdad de Regina, la distancia entre ellos, las cámaras, las reglas, la obsesión con el control, era una farsa, un teatro cuidadosamente montado para proteger negocios, reputación, inversiones, y yo era parte del decorado. Una pieza más de ese rompecabezas, pero había algo más, ese, demasiado tarde, que Alejandro soltó como si le pesara. Lo había dicho por mí, era real lo que yo también estaba sintiendo. Me acerqué al espejo. Me vi pálida, despeinada, con los ojos hinchados. No era la misma joven que llegó de Oaxaca cargando solo una maleta y una promesa, ahora cargaba algo más, una vida creciendo dentro de mí, un amor que no debía nacer, y una verdad que podía cambiarlo todo, porque cuando un corazón empieza a despertar, ya no hay contrato que lo detenga. La calma duró poco, apenas unos días después de aquella revelación, de saber que todo en esa casa era una actuación cuidadosamente ensayada, ocurrió lo impensable, era una mañana templada. El cielo estaba limpio y el sol no quemaba. Alejandro me invitó a caminar por el jardín trasero. Un gesto simple, casi inocente. Ninguno de los dos dijo nada comprometedor. Solo hablábamos de Oaxaca, de las montañas, de Valentina, de libros, cosas pequeñas que llenaban los huecos. De nuestras vidas rotas, nos sentamos en una banca, bajo un árbol que daba sombra y silencio. Él me miró con suavidad. Yo bajé la mirada, nerviosa. Pero no había nada impuro en ese momento. No había intención de traición, ni juegos. Solo dos personas, cansadas de fingir, fue ahí. Justo ahí. Cuando lo escuchamos, un clic. Leve. Distante. Luego otro. Y otro. Alejandro se levantó de golpe. ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue? Corrió hacia los arbustos. No vi lo que pasó, pero al volver su rostro estaba pálido. Había alguien con una cámara. El mundo se detuvo. Horas después, ya todo había explotado, las redes sociales ardían. Los portales de chismes de Monterrey publicaban titulares en letras enormes. La amante del millonario, ¿quién es la joven misteriosa que pasea con Alejandro Domínguez? ¿Embarazada y escondida? El escándalo que sacude a la familia más influyente del norte. La esposa en silencio, el esposo entre rumores y la desconocida que nadie esperaba. Mi cara. Mi cuerpo. Mi nombre completo, todo estaba ahí, no sé cómo lo consiguieron. No sé quién filtró qué. Pero mi historia, esa que yo guardaba como un secreto lleno de vergüenza y amor, estaba siendo devorada por extraños detrás de pantallas. Regina estalló, entró a mi habitación sin tocar, con el teléfono en la mano, gritando sin alzar la voz. Su furia era de esas que queman con el frío. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves a provocar esto? Yo no hice nada, dije, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú te exhibiste? Tú caminaste con él. Tú lo arruinaste todo. Yo solo estaba sentada. Tú no entiendes lo que está en juego. Esto no es un juego de pueblo, Camila. Aquí se mueve el país entero. Salió dando un portazo. Alejandro no apareció en todo el día.
estaba lidiando con abogados, juntas de emergencia, comunicados de prensa. Josefina me dijo que habían cancelado reuniones, suspendido contratos, incluso recibido amenazas de patrocinadores. Yo me encerré en el baño, me miré en el espejo, vi a una mujer que no reconocía. Ya no era solo la muchacha humilde que aceptó alquilar su vientre por desesperación, ahora era la amante, la escándalo, la intrusa, una etiqueta pegada en la frente que no pedí, que no merecía, y que me dolía como si fuera una herida abierta. Pensé en mi abuela, en Valentina, en mi pueblo, también me estarían juzgando allá. Sentí vergüenza, coraje, miedo, pero, sobre todo, sentí un nuevo tipo de dolor, porque el amor, cuando se mezcla con la humillación pública, arde de otro modo, y en medio del caos, una pregunta no me dejaba dormir: ¿cómo se sobrevive al amor, cuando el mundo entero te señala por sentirlo? Pasaron 2 días desde que estalló el escándalo, no me dejaron salir del cuarto, no recibí visitas, ni palabras, ni explicaciones. Josefina me traía la comida en silencio. A veces, ni siquiera me miraba. El aire en la casa se había vuelto denso, como si toda la mansión contuviera la respiración esperando que algo explotara. Yo pensaba en fugarme, tomar lo poco que tenía, bajar por la reja del jardín y desaparecer. Irme a un hostal barato, esconderme en algún pueblito, criar al bebé sola, volver al anonimato. Que la ciudad me olvide. Que él me olvide, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, alguien tocó la puerta. Supe que era él. No pregunté quién era. Lo sentí en la piel. ¿Puedo pasar?, preguntó Alejandro con una voz distinta, más humana, más rota. Abrí, entró sin prisa. Cerró la puerta. Se quedó de pie, mirándome con esos ojos que ya no eran de empresario, ni de esposo decorativo. Eran los ojos de un hombre, en guerra consigo mismo. Siento mucho lo que estás pasando, dijo. ¿Tú también piensas que fue mi culpa? No. Fue mía, respondió sin dudar. Yo debía haber frenado esto antes de que creciera tanto. Pero no pude. ¿Por qué no? Guardó silencio. Se acercó. Me tomó las manos con cuidado, como si fueran frágiles. Porque me enamoré de ti, Camila. Me quedé helada, no supe si respirar, llorar o salir corriendo. No digas eso, le pedí, con la voz quebrada, es la verdad. No sé en qué momento pasó. Tal vez fue cuando contaste tu historia. Tal vez fue cuando vi cómo tratas tu cuerpo, con fuerza y ternura al mismo tiempo. Tal vez fue la primera vez que me viste como nadie más me ha visto. No puedes, susurré. No deberías, lo sé. Pero es así. Me alejé un paso. Sentía el pecho apretado. El aire no me alcanzaba. ¿Y Regina? ¿Y el contrato? ¿Y lo que soy para ustedes? Tú no eres un contrato. Ni una gestante. Tú eres tú. Una mujer fuerte, valiente, con más dignidad que toda esta casa junta. Esto está mal, dije, con los ojos llenos de lágrimas. Yo vine aquí a vender un servicio, no a vivir un romance. No quiero ser una historia prohibida, Alejandro. No quiero ser usada, ni querida por lástima. No es lástima. Es amor, lo dijo con tanta certeza que me dolió más. Me senté en la cama, con las manos en el rostro. Él se arrodilló frente a mí. No te pido que me creas ahora, ni que respondas con lo mismo. Solo quería que supieras que, pase lo que pase, no estás sola. ¿Que esto qué? Siento, no va a cambiar porque alguien lo juzgue. No es tan fácil, dije entre sollozos. Lo sé. Pero lo real nunca es fácil. Nos quedamos en silencio. Yo con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Él, de rodillas, esperando una señal, pero no la hubo, porque el amor, cuando llega a destiempo, se siente como una bendición envuelta en culpa, y yo no sabía si debía abrir ese regalo, o dejarlo ir para siempre. Esa noche no dormí, caminé por la habitación hasta desgastar las baldosas. Miré la figura de madera que Alejandro me regaló 1000 veces. La apreté contra el pecho. Pensé en todo. En el amor que me ofreció. En la ternura que me dio. En las promesas que podrían haber sido. Pero también pensé en la realidad. En el contrato. En Regina. En mi nombre arrastrado por los portales de chismes. En el bebé que crecía dentro de mí, sin saber en qué mundo estaba naciendo, y entonces supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, empacando mis pocas cosas en silencio, le pedí a Josefina que me consiguiera un taxi. No la miré a los ojos.
No tenía que dar explicaciones. Solo dije, ya cumplí mi parte. Me voy. Ella no dijo nada. Solo asintió. Y en sus ojos, por primera vez, vi respeto. Crucé la casa con la maleta vieja que me acompañó desde Oaxaca. Nadie me detuvo. Regina no apareció. Alejandro, tampoco. Me dolió. Pero era lo correcto. Llegué a una posada sencilla, en el centro de Monterrey. Cuartos con paredes delgadas, camas de colchón flaco, ventilador de techo que hacía más ruido. ¡Qué aire! Pero ahí, respiraba. Durante días, no salí. Cocinaba lo poco que tenía. Dormía abrazando mi vientre. Escribía cartas para Valentina, aunque no sabía si algún día las enviaría. Me hablaba a mí misma para no enloquecer. Contaba pataditas. Imaginaba el rostro del bebé y lloraba. Mucho, porque una cosa es decidir ser fuerte. Y otra, es serlo. De verdad, hasta que un día, escuché un golpe en la puerta, tocaron 3 veces, pensé que era la dueña del lugar, con la cuenta. Pero al abrir, ahí estaba él, Alejandro, parado en el umbral, sin traje. Sin chofer. Sin poder. Solo. Él, con los ojos cansados y una bolsa de pan dulce en la mano, te traje conchas. Dijiste que te gustaban, murmuró, no supe qué decir, como me encontraste, no fue difícil. Solo seguí mi corazón, dijo, con una sonrisa triste, lo dejé entrar. Se sentó en la silla junto a la ventana. Yo permanecí de pie, cruzada de brazos. No debiste venir, lo sé, no cambia nada, tampoco lo intento. Solo, necesitaba verte. Saber que estás bien, estoy viva, respondí. No sé si eso es estar bien, pero, respiro. Alejandro bajó la mirada. Abrió la bolsa y me extendió una concha de vainilla. Mis favoritas. No vengo a convencerte de nada, dijo. Pero quería decirte que renuncié al contrato. ¿Cómo? Le dije a Regina que no me importa el escándalo, ni la empresa, ni la imagen pública. No voy a seguir fingiendo. Ni contigo. Ni con nadie. Me senté lentamente. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tú quieras. Si me dejas estar cerca, estaré. Si quieres que me aleje, me voy. Pero lo único que no puedo hacer, es ignorar lo que siento por ti. Y por ese bebé, nos quedamos en silencio, la concha en mis manos, el sol entrando por la cortina sucia, mi corazón, entre el miedo y el amor, y entonces entendí que a veces, ser valiente no es irse, a veces, es decidir quedarse, volver a esa casa fue como entrar en un campo de batalla. Pero esta vez, no lo hice con la cabeza agachada ni con miedo en el pecho. Fui con la frente en alto. Con la decisión clavada en los pasos. Con el vientre redondo como escudo, y como promesa, Alejandro me acompañó. No habló durante el camino. Solo me tomó la mano, como quien sostiene un hilo de esperanza, al llegar. Josefina nos abrió la puerta. Su rostro se sorprendió, pero no dijo nada. Caminamos hasta el despacho donde sabíamos que estaría Regina. Sentada, como siempre, impecable, detrás de su escritorio enorme. Vestida como si nada en el mundo pudiera tocarla, nos vio entrar y alzó una ceja. ¿Volviste a terminar lo que empezaste? Dijo con veneno. Volví a ponerle fin a lo que nunca debiste comenzar, respondí, sin temblar. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme perdón? ¿A negociar el dinero? No. No quiero tu dinero. Ni tus reglas. Vine a dejar algo claro, respiré profundo. Alejandro permanecía detrás de mí, en silencio. Pero su presencia me sostenía. Yo ya no soy la joven desesperada que aceptó ese contrato. Tampoco soy la mujer que ustedes creyeron que podían controlar. Soy la madre de este niño. Y eso me da más fuerza de la que imaginé. Regina se levantó, con los ojos ardiendo. Ese niño es nuestro. Legalmente tienen un papel. Biológicamente es mío. Y emocionalmente, no será de nadie que lo vea como una mercancía. Te advertí las consecuencias. Y yo las enfrenté. Me humillaron, me vigilaron, me silenciaron. Y aún así, aquí estoy. No por lástima. No por interés. Estoy aquí porque elijo hacerlo bien. A mi manera, Alejandro dio un paso adelante. Ya no te debo nada, Regina. Nuestra fachada terminó.
No pienso seguir atado a una mentira que nos hace daño a todos. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ella? Ya lo perdí todo cuando dejé de ser yo mismo. Regina apretó los puños. Estaba derrotada, aunque no lo admitiría. Su mundo de poder se quebraba. Y lo peor para ella, es que no podía evitarlo. Yo me acerqué. La miré directo a los ojos. Te deseo paz. Pero lejos de mí. De nosotros, salí del despacho con el alma ligera. Alejandro me siguió. Caminamos por los pasillos como si fueran nuevos. Como si esa casa ya no pudiera atraparnos. Al llegar a puerta, me detuve y olé para atrás. Amansao, tao fría, tao controlada, parecía menor agora, porque iu Hanao era a mesma, e o que vina pela frente, Hanao me asustaba. El parto fue largo, ocurrió una madrugada de lluvia fina, en un hospital pequeño a las afueras de Monterrey. Nada de lujos. Nada de escoltas ni doctores de revista. Solo una habitación blanca, una enfermera de manos cálidas y un doctor que no hacía preguntas. Alejandro estuvo ahí todo el tiempo, no salió. No parpadeó. No soltó mi mano ni cuando grité de dolor, ni cuando las contracciones parecían partirme el alma. Me secó el sudor con una toalla vieja. Me susurró que ya faltaba poco. Que todo iba a estar bien, y entonces. Ella nació, pequeña. Roja. Fuerte. Con los pulmones llenos de vida y un grito que me atravesó como relámpago, la pusieron sobre mi pecho. Y por un momento, el mundo se detuvo. Hola, mi niña, susurré, con la voz temblando. Bienvenida. Alejandro la miraba con los ojos llenos de agua. Se acercó. Yo la levanté un poco, y él la sostuvo por primera vez. Es perfecta, murmuró, y yo, supe que todo había valido la pena. No firmamos más contratos. No hicimos conferencias de prensa. No dimos explicaciones. Simplemente desaparecimos, nos mudamos a una casa sencilla, entre Oaxaca y Monterrey. Una vida doble, pero no oculta. Solo discreta. Solo nuestra. Valentina vino a visitarnos en las vacaciones. La niña, a quien llamamos Luz, se enamoró de ella al instante. Mi hermana volvió a sonreír como cuando era niña. Alejandro la trataba como si fuera de la familia desde siempre. Y de algún modo, lo era. Mi abuela no alcanzó a conocer a Luz. Pero siento que la cuida desde donde esté. En cada sonrisa, en cada canción de cuna, en cada paso que damos sin miedo. Hoy, sentada en el porche, con mi hija jugando entre las macetas y Alejandro regando los rosales, pienso en todo lo que pasó. En quién fui. En quién soy, y no me arrepiento, porque a veces, la vida te arrastra a lugares donde nunca pensaste ir. Te obliga a tomar decisiones que duelen. Te enfrenta al juicio del mundo. Pero si escuchas al corazón, si no dejas que el miedo te robe la voz, puedes encontrar algo más grande que todo eso. Puedes encontrar amor, puedes encontrar paz, y sobre todo, puedes reencontrarte contigo misma. Gracias por escuchar mi historia, porque no es solo mía, es de todas las mujeres que un día dijeron, sí, cuando todo les gritaba, huye, y aún así, siguieron.